tantos pesos, de alguna manera lo estamos relacionando y podemos relacionar ese bien, ese valor de ese bien con el de otro, ¿no? Estamos hablando de esos precios relativos, es decir, bueno, el kilo de pan sale 150 pesos, este, el litro de agua 50, un kilo de tomate 200, ¿no? Como hay un denominador común y eso permite comparar y tener precios relativos, relativos en el sentido de que vale una cosa y que vale la otra, ¿no? Porque un precio absoluto algo dice, pero no mucho. Es mejor saber cuál, o sea, tiene una mayor comprensión del valor, ¿no? Del valor de cambio, digamos, que cuestan los bienes cuando podemos relacionarlo, ¿no? Y ahí también claramente entra el precio del salario, ¿no? Cuánto gano, cuál es el precio de mi trabajo, también lo podemos relacionar con el precio de los distintos bienes. Entonces, el dinero es un denominador común de valores, ¿no? Que me permite poder ver esto de los precios de los valores desde los distintos bienes o del caso nuestro, de nuestra fuerza de trabajo. ¿Se entiende eso? Bien, supongo que sí, porque, a ver el chat que va diciendo. Sí, 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 bien. Bueno, el otro elemento central del dinero es que tiene aceptación generalizada como instrumento, o sea, podemos comprar y vender con dinero, en caso de Argentina el peso o peso argentino, o en el caso a nivel internacional la divisa, que es el dólar, hay una aceptación generalizada, ¿no? Entonces, bueno, nadie va a decir no, con esto no. Que, por ejemplo, en algunos momentos de mucha crisis han aparecido lo que llamaban las pseudomonedas allá por el 2001, el Lecop, el Patacón, que no era específicamente dinero, pero se lo podía utilizar como un medio de pago, y ahí había en algunos casos aceptación y a veces no era tan fácil, digamos, ¿no? Que hubiese esa aceptación, ¿no? Entonces, la característica acá es que todo el mundo acepta ese papel, digamos, ¿no? Que sirve para poder comprar y vender los distintos bienes y servicios. Y después lo otro, lo último, esta triple característica que tiene el instrumento monetario, en este caso hablando del peso, el dinero, es que tiene reserva de valor. No, no es que yo lo tengo tengo el dinero en la mano. A algunos nos quema más que a otros el dinero en la mano, ¿no? Pero no es que pierda este valor en el sentido de que al otro día yo puedo comprar lo mismo, ¿no? Bueno, ahí aparece todo el problema de la inflación y toda esta cuestión que no lo vamos a ver ahora, sino más adelante, pero en realidad no es que es inmediato el uso del dinero, sino que se puede diferir en el tiempo, el día siguiente, al mes siguiente, al año siguiente. Bueno, habrá que ver después esto que tiene que ver con la inflación. Pero estas son las características que tiene este instrumento monetario, ¿no? Que es el dinero. Vamos hasta ahí como cuestiones bien generales. Bien. Eh, Esto no lo vamos a ver, pero básicamente se plantea que nace a finales de la Edad Media, los primeros bancos, ¿no? O espacios de, donde se llevaba el dinero que le sobraba, dinero, metales preciosos que los comerciantes, los mercaderes, la preburguesía tenía, y había banqueros, que se llamaban banqueros porque esas primeras transacciones se hacían en bancos, bancos físicos, digamos, ¿no? En distintos lugares, más que todo en Venecia, ¿no? Ahí arranca, entonces llevaban ese dinero, los comerciantes, tomaban el banco y se lo prestaban, le pagaban, digamos, un pequeño interés a aquellos que traían el dinero y después se lo prestaban a otros y le cobraban más interés. Entonces ahí aparece esto del banco, ¿no? De ese lugar físico donde se hacían ese tipo de transacciones antes del capitalismo, en el precapitalismo, hacia fines de la Edad Media, ¿no? 1694, ya casi entrando en la Revolución Industrial y después la Revolución Francesa, digamos, todo ese cambio muy fuerte, digamos, que tiene que ver con el siglo XVII y principio del siglo XVIII, empieza a aparecer, por ejemplo, el Banco de Inglaterra, como con mucha fuerza, digamos, ¿no? Con mucha
potencia en el sentido de, también con esta lógica, ¿no? Los bancos, ¿se acuerdan cuando veíamos ahí lo que tiene que ver ese gráfico del sistema económico simple? Bueno, había familias que con todas las compras que hacían para poder vivir o las compras que generaban las familias, siempre tenían un excedente y ese excedente lo canalizaban a través de intermediarios financieros, que serían estos bancos, ¿no? Estos protobancos, este inicio de bancos, para que pudiesen financiar las necesidades que tenían las empresas para poder crecer, para poder generar nuevas empresas, digamos, ¿no? Juntaban esto del ahorro de las familias con las necesidades de inversión de las empresas, las unidades productivas. Eh, este sistema de bancos fue creciendo, ¿no? Y se fueron generando distintos tipos de monedas, ¿no? Muy diversos tipos en todo el mundo, que generalmente tenían una convertibilidad al oro y la plata. O sea, los países, los distintos países de Europa, Estados Unidos, bueno, también después el resto de los países que se iban, dejaban de ser colonia y empezaban a tener independencia política y económica, generaban, o sea, producían, tenían un billete, una moneda, billete que a su vez tenía una convertibilidad en oro y plata. O sea, podían hacer tantos pesos un país y esos pesos tenían que tener su convertibilidad, digamos, su garantía en la cantidad de oro y plata que eran las reservas de metales preciosos que tenían cada país, ¿no? Cada país en lo que se llama Banco Central, que después vamos a ver algunas características del Banco Central. Esto, digamos, tiene, digamos, pasándonos muchos años en el tiempo, decíamos al principio del capitalismo, el capitalismo tiene determinadas crisis, determinados momentos históricos. Bueno, se llega a la Segunda Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial hay unos acuerdos supranacionales, o sea, entre los distintos países que intervienen en la Segunda Guerra Mundial, que generan unos acuerdos de Bretton Woods, que se llaman, ¿no? Donde en esos acuerdos lo que se van a generar es una nueva institucionalidad que la tenemos hasta hoy, ¿no? En esa institucionalidad, en esos acuerdos de Bretton Woods, ¿cuáles son las instituciones que se crean? ¿Qué conocen ustedes? Vamos a hacerlo un poquito más dialogado. Fin de la Segunda Guerra Mundial, 1944, ¿Puede ser se el Banco produce, Mundial y el Fondo Monetario? perfecto, ¿no? Desde el punto de vista económico, esas dos institucionalidades son las más importantes, ¿no? El Banco Mundial, que en ese momento se llamaba Banco de Intercambio y Reconstrucción Financiera, el BIRF, que después se llamó Banco Mundial, y el Fondo Monetario Internacional. Eso desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista político, ¿qué es lo que se crea? Que es por ahí una de las más conocidas, ¿no? Que siempre se reúnen, tienen un Consejo de Seguridad y una asamblea. Las Naciones Unidas, la ONU, organización, ahí está, ahí lo puse yo, no me fijaba. La Organización de Naciones Unidas, bien. Eso con respecto a lo político. Después tiene otras áreas. Por ejemplo, hay un área de infancia, un área de comercio que también está ligado con lo económico, un área de la alimentación, un área de salud. ¿Se recuerdan alguna de las siglas referidas a esas áreas? Todo surge a partir de esto de los vencedores, bueno, definen, ¿no? Cierta institucionalidad de todos los países, ¿no? Por eso se habla de supranacional. La FAO, por ejemplo, tiene que ver con la alimentación, ¿no? Como que plantea determinadas cuestiones. La OMS, hoy con mucho peso, tiene que ver con la Organización Mundial de la Salud. Bien. La OIT, bien, ahí Lidia pone algo que no habíamos dicho, que es la que trata de regular, plantear, generar ideas, resoluciones, que es la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? UNICEF tiene que ver con todo el tema de infancias. Eh, bueno, la OMC, la Organización Mundial del Comercio, plantea todo el tema del libre comercio, de ver formas de acuerdos para que haya cada vez más libertad de comercio y menos protecciones, regulaciones. Entonces esos acuerdos de Bretton Woods
también definieron desde el punto de vista económico que la moneda, la moneda mundial, ¿no? La que tiene que ver con la moneda mundial, la moneda que tiene aceptación mundial, internacional, va a ser el dólar, es la divisa, digamos, ¿no? Hasta ese momento la que tenía mayor peso a nivel mundial era la libra esterlina, ¿no? Porque Inglaterra había sido el gran imperio, digamos, durante siglos XVIII y XIX. Principios del 20, mediados del 20, Estados Unidos pasa a ser, a partir de estos acuerdos de Bretton Woods, el que tiene, a partir del dólar, la divisa de aceptación internacional. Y que los distintos países, los otros países que tuviesen este, dinero, podrían cambiar, que tuviesen, qué sé yo, franco alemán, o el franco francés directamente, el marco, perdón, el marco alemán, el franco, las pesetas, la libra, bueno, los distintos, el yen de Japón, bueno, los distintos monedas, que si hubiese una cantidad determinada de monedas, la podrían cambiar por dólares, y esos dólares iban a tener a su vez un respaldo en el oro de la Reserva Federal Norteamericana. La Reserva Federal es el banco central, por así decir, un banco de bancos, un espacio ahí económico que tiene Estados Unidos, ¿no? Entonces, se generaba esto de no poder emitir cualquier cantidad de dinero, o que ese dinero que se emitiera, que estuviese acordado, digamos, en común con todos los países, después si se lo quería cambiar por dólares y por oro, se podía llevar a hacer esto, ¿no? Entonces, de alguna manera, Estados Unidos toma un peso muy fuerte desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de la moneda, ¿no? Como claramente el acuerdo de Bretton Woods planteaba esto, ¿no? Una cierta control, ¿no? Control general de no poder emitir cualquier cantidad de dinero, y a su vez la posibilidad de que eso estuviese todo validado, respaldado por las reservas de oro y plata, pero más que todo las reservas de oro que tenía Estados Unidos, ¿no? No se podía emitir cualquier cantidad en cualquier lado, ni en el mismo Estados Unidos, porque tenía que tener ese respaldo de oro en sus reservas propias, ¿no? Esto, que era, digamos, un poco el acuerdo, esa etapa del 46 al 70 y pico fue, digamos, el momento del mayor impacto de las políticas keynesianas, tanto a nivel central, digamos, a nivel de los países del norte, Estados Unidos con el New Deal, el Plan Marshall, la reconstrucción de Europa, en toda Latinoamérica lo que tiene que ver con los distintos gobiernos más populares, digamos, el peronismo en la Argentina, Alvarado en Perú, bueno, distintos procesos de una fuerte intervención del Estado y una cierta distribución mayoritaria más igualitaria del ingreso, y lo que se habla del estado de bienestar, tanto en Europa, Estados Unidos, y alguna coletazo acá en la región latinoamericana, ¿no? Esto se da hasta el año 71, donde hay una crisis fuerte de Estados Unidos, y ahí Estados Unidos decide que cuando Francia, digamos, tiene una gran cantidad de, de- de dinero propio, que lo quiere cambiar por dólares y por oro, dicen que no, ya no es, que no se puede convertir el dólar en oro, digamos, ¿no? Ni los francos de los franceses en dólares, y el dólar al oro. Entonces se pierde este respaldo, esta convertibilidad de los dólares a oro, o sea, se rompen los acuerdos de Bretton Woods. Esto lo que empieza a generar, y que de alguna manera es toda la etapa de este capitalismo más financiero que tenemos ahora, ¿no? Entonces comienza a haber una fluctuación cada vez mayor de los precios de las divisas, ¿no? Decíamos los precios relativos, qué vale una cosa, qué vale la otra. Bueno, empieza a haber una mayor variación de lo que cuesta la libra esterlina en relación al dólar, lo que cuesta el yen, lo que cuesta el marco alemán, lo que cuesta el franco, la lira, que era italiana. Bueno, las distintas monedas empiezan a tener más fluctuación, y a su vez hay cada vez una mayor cantidad de emisión monetaria, ¿no? Se aumenta la cantidad de moneda que se genera en, en los distintos países, ¿no? Entonces esto trae una marcada volatilidad, ¿no? Que todavía sigue hasta hoy, ¿no? Con esto de compras, ventas, emisión, burbujas financieras, bueno, un montón de cuestiones que son difíciles muchas veces de entender, pero que tienen un impacto muy fuerte en la economía real y en las condiciones de vida de cada uno y cada una de nosotros, ¿no? Y nosotras. Entonces, bueno, esto se comienza a dar
en el año 1971. Esto desde el punto de vista de cómo fue evolucionando el tema de el dinero, lo monetario, la cuestión del impacto que tiene a nivel internacional y cómo han sido las regulaciones o las no regulaciones en este momento que tiene que ver todo el mercado financiero que de alguna manera se va autonomizando, o sea, se va divorciando de la economía real. Mientras la economía real siempre necesita también dinero para hacer inversiones, agrandar la capacidad productiva, distintas cuestiones que tienen que ver con lo productivo, hay todo un mundo que arranca ahí en el 71, pero que cada vez se hace más complejo, de esto que hicimos, ¿no? Esta burbuja financiera de letras, de bolsas, de bonos, de mercados offshore, digamos, que no tienen regulación estatal en ningún lado, que van generando toda una cantidad de dinero que se mueve, muchas veces en forma virtual, pero muchísimo dinero, que poco tiene que ver con este sistema productivo, que es el que en realidad es la economía real de cada uno y cada una de nosotros, ¿no? Bien, esto como una primera cuestión más de por dónde va la cuestión financiera a nivel mundial. Ahora, cuando vamos a los instrumentos concretos que operan esta economía más real, digamos, la de todos los días, tenemos por un lado el dinero, ¿no? La moneda manual, el papel moneda y la moneda metal, que ya hoy casi no existe, antes existían de oro, hoy ya casi, digamos, se usan, se pueden tener como inversión, pero no como un uso concreto diario, ¿no? Y después tenemos la moneda fiduciaria bancaria, que sí tiene que ver más que todo con el tema de los cheques, ¿no? Cheques que permiten utilizar el dinero que tenemos en las cuentas corrientes, ¿no? Aquellos que tienen una cuenta corriente pueden utilizar el dinero para sacar, para poder, digamos, pagar cosas, ¿no? Hoy también, de alguna manera, la caja de ahorro a partir, ¿no? Muchos de nosotros tienen cuenta DNI, o tenemos cuenta DNI, o tenemos una caja de ahorro, en el caso nuestro que laburamos, trabajamos en la universidad, tenemos una caja de ahorro por donde nos pagan el salario y nosotros de ahí podemos hacer con la tarjeta débito, de alguna manera similar a lo que es el cheque, digamos, ¿no? O sea, es muy, muy líquido, ¿no? Es fácilmente convertible en posibilidad de comprar determinados bienes o pagar servicios, lo que fuera. Entonces es más parecido a lo que es el cheque. Pero si uno planteara cuáles son los instrumentos financieros más líquidos, ¿qué quiere decir más líquidos? Bueno, más fácilmente utilizables para poder hacer una transacción. Lo más fácil es lo que hablamos al principio de todo, que es el dinero, lo más líquido, ¿no? Con el dinero yo voy y compro directamente. Muy cercano a eso es hoy la tarjeta de débito con caja de ahorro o la cuenta corriente con también caja de ahorro, perdón, con débito. Uno puede tener una tarjeta que tenga que ver no con una caja de ahorros, con una cuenta corriente y hacer directamente el débito o los cheques. Eso es lo más líquido, ¿no? Lo más líquido en el sentido que rápidamente lo puedo utilizar para hacer una transacción. Eso es lo que se llama el agregado monetario M1, que tiene mayor liquidez, que es el dinero constante y sonante y los cheques, ¿no? Que son los que tienen mayor liquidez, que se pueden utilizar rápidamente. Los que son, digamos, el M2, que sería que tiene un menor grado de liquidez, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que es un poquito más complejo utilizarlo, que lleva su tiempo, hay que hacer una serie de trámites, de transacciones, de cambios. Son los depósitos en cajas de ahorro, digamos, esto era más hace 20 años, ¿no? Uno tenía que ir al banco, ir con el documento, decir, bueno, tengo esta caja de ahorros, sacar el dinero, ir y gastarlo, o los depósitos en plazo fijo. ¿Qué es un plazo fijo? ¿Qué conocen de plazo fijo? ¿O qué han escuchado? Si por ahí tienen. ¿Qué es un plazo fijo? A ver, echamos ida y vuelta. Están, ¿no? La profe, no sé si Hola, lo puedo ¿cómo va? explicar bien, pero algo así más o menos, vos metes plata en el banco como si fuese un préstamo al banco, digamos, que ellos pueden utilizar esa plata y por determinada cantidad de tiempo no la podés sacar
y los intereses por tener tu dinero ahí, o sea, a los 6 meses podés retirar ese dinero más esos intereses, entonces se utiliza mucho como ahorro, porque no se pierde, digamos, con la inflación y demás, es porque iría aumentando a medida que aumentarían los intereses, algo así. Perfecto. Sí, muy bien, muy bien. Ahí hay otras compañeras que también en el chat están poniendo algunas cosas referidas a eso. Es así, claro, es un dinero que uno tiene un excedente, digamos, y que lo inmoviliza en un banco por determinado tiempo. Generalmente se hace, caso nuestro, ¿no? Hoy se hace muy sencillo por el home banking, ¿no? Cualquiera que tiene un trabajo que cobra por tarjeta de débito, digamos, una caja de ahorro, ahí puede sacar un plazo fijo de un monto, que yo, 5.000, 10.000, 30.000, 100.000, lo que sea, lo que se pueda, lo que se tenga, si es que se tiene. Y ahí se inmoviliza por un tiempo, ¿no? Pueden ser 30 días, pueden ser 6 meses, como decías, 3 meses, bueno, hay distintos tiempos y puede ser también, bueno, uno lo inmoviliza y ¿qué sucede? Bueno, en ese tiempo no puede gastar y después se le devuelve ese dinero más un interés, ¿no? Un monto que tiene que ver con una tasa de interés que se le pone a ese valor, a ese monto que pusimos en el plazo fijo, ¿no? Si son, por ejemplo, 100.000 pesos y me dan una tasa del 24% anual, en un mes me estarían dando un 2%. O sea, de esos 100.000 pesos me los devolverían, que sería el capital, y tendría a su vez 2.000 pesos de interés por ese periodo que dejé inmovilizado ese capital, ¿no? Hay después distintos eh, tipos de plazos fijos, algunos que uno los puede cancelar antes de ese tiempo, se los puede dejar, ¿no? Y eso se va renovando en forma automática. Entonces, cada vez que el interés va, o sea, por ejemplo, decíamos recién el ejemplo, ¿no? 100.000, al mes tengo 102.000, entonces después el capital que le voy a aplicar ese interés ya no es 100.000, sino es 102.000. A esos 102.000 voy a sacarle el 2%, ¿no? Como se va agrandando ese capital que dejó en interés. Ese es el plazo fijo más tradicional, que puede ser en pesos o puede ser en dólares, ¿no? Generalmente lo que se busca o buscan los gobiernos más keynesianos o más estructuralistas es que haya cada vez más depósitos en pesos y menos en dólares, porque si no, bueno, esto después lo vamos a aumentar mucho más, pero cuanto más dólares están en la economía y que no tienen relación con compras y ventas con el exterior, es muy perjudicial para el país porque tiene que salir a buscar más dólares, ¿no? Que es un poco lo que sucede hoy con el ahorro en dólares, con la compra de bienes como casas o autos en dólares, ¿no? Son dólares que esos dólares perfectamente se podrían hacer las transacciones o los ahorros en pesos, y como ya hay una cultura que se llama bimonetaria, ¿no? Entre pensar más en dólares que en pesos, esto hace, es un peso muy grande para el país, ¿no? Esa cantidad de dólares que si no tuviese esa cultura se necesitaría mucho menos. Bueno, pero ahí me fui un poquito por las ramas. El tema es que esos son plazos fijos, ¿no? Un plazo fijo de no uso de ese dinero y hay una recompensa que te da el banco por no usarlo, ¿no? Esa tasa de interés es una tasa pasiva, se llama, ¿no? Tasa pasiva porque este, uno deja ahí y se le paga un determinado porcentaje de tasa de interés. Ahora, el banco con ese dinero, por lo que estuvieron viendo, ¿qué hace el banco con ese dinero, no? Pongámosle que tiene 1.000 o 1.000 y pico, o 500, lo que sea, usuarios de plazos fijos. ¿Qué hace el banco con eso? Yo calculo que los usará para préstamos o para las otras transacciones. Igual con respecto al plazo fijo, también está la opción esta de la cancelación automática o no. O sea, la renovación automática. Claro, Con sí, sí, Banking sí. tenés una parte donde si querés renovar automática o no. Exactamente. Sí, sí. Podés llevártelo, podés, sí, es más, lo que generalmente se hace, uno lo pone, ¿no? Si supone, no sabe bien cuánto tiempo lo va a tener, lo deja renovación automática y cuando ve que lo necesita para algo, unos días antes cancela esa renovación automática y después lo tiene más disponible, ¿no? Generalmente se hace eso, pero uno o no está seguro bien, todos los meses tiene que ver
qué va a pasar, entonces no lo pone en renovación automática y después va viendo qué pasa Porque cuando es el plazo fijo tradicional, tenés que esperar ese mes, sí o sí, no podés, si uno pone el plazo fijo tradicional, tenés que esperar el mes o los 2 meses, el tiempo que digan, ¿no? A veces también hay plazos fijos que con más tiempo te pagan más tasa, ¿no? Son 6 meses que está inmovilizado y más tasa que si son mes a mes, ¿no? Y bien, acá Marcelo decía, ¿qué les parece esto que decía? ¿Para qué se utiliza, no? Para otorgar créditos, préstamos, ¿cómo lo ven? ¿Qué les parece? Esa cantidad de plazos fijos que ponen los distintos clientes, usuarios, el nombre que le queramos poner, quedan ahí, quedan en el banco y el banco lo utiliza para otorgar créditos. ¿Está bien lo que dice Marcelo? Le damos la derecha, izquierda, si quiere. Creo que sí, dice Camila. ¿Alguien más? Lidia le parece que también. Agustina también. Sí, o sea, el centro, Cintia también. El centro de la actividad de los bancos, porque era eso que dijimos en un momento, ¿no? ¿Se acuerdan? Que decíamos hay un sistema económico simple, familias que tienen un ingreso por trabajo, por rentas, por capital, y ese ingreso, una parte lo van a utilizar para satisfacer sus necesidades, otra parte, algunas familias tienen un excedente y ese excedente va hacia el intermediario financiero, que sería en forma de plazo fijo, y esos plazos fijos constituyen después el volumen de préstamo que va a tener la posibilidad de prestar el banco. Ahora el banco, ¿qué va a hacer? ¿Va a prestar toda la plata esa? Porque supongamos que recibió, qué sé yo, 100 millones de pesos tiene el banco de plazo fijo. No, yo creo que no. Debe dejar una No, parte para la reserva. exactamente. ¿Reserva para qué sería esa reserva? Vas bien, va a estar perfecto lo que dijiste, Marcelo, ¿eh? Una reserva, Eh, ¿cuál sería el sentido ese de la reserva? Lidia, Marcelo, bueno, que quieran. Claro, porque pueden venir a retirar los zorristas, ¿no? Ya está ah, estipulado de alguna manera que hay una cantidad determinada de dinero que hay que dejar porque van a venir las ahorristas a retirar. O sea, lo que decíamos hoy, ¿no? Muchos o muchas ponen en esto de renovación automática, otros no. Eso ya está bastante estipulado, que de acuerdo a una situación económica estable en un país, va a haber tanto porcentaje de que retira y tanto que lo deja. Entonces, en ese sentido, y los créditos, mientras los plazos fijos son a un mes, ¿no? Renovables, generalmente puede ser a más largo plazo, pero hay mucho a más corto plazo, los préstamos son a 24 meses, 36 meses, préstamos personales, los préstamos en autos 72. son 72, claro, cuanto más volumen, más caro es, digamos, lo que uno va a comprar, una casa, el crédito es a 20 años, 15, 20 años, ha habido crédito a 30 años. Entonces, ahí ya, digamos, un cálculo, una estadística estimada de cuánto hay que dejar, ¿no? Claro, yo creo que Ese- también sí, sí. esa reserva es para aquellos que manejamos o manejan dinero virtual. Por ejemplo, en tu caja de ahorro tenés X cantidad de pesos o de dinero virtual. Creo que esa reserva también formaría parte de eso, para que vos, cuando vas al cajero o a pagar, tengas ese dinero disponible siempre, ese líquido, digamos. No, no, la reserva la hace el banco, que se la plantea el Banco Central. Uno, si quiere, gasta todo lo que tiene en la caja de ahorro. No es que, si vos querés, gastás todo lo que por ahí. Y es más, hay algunas cuentas sueldo que te dan, por ejemplo, 1.000 o 2.000 pesos como de descubierto, por así decirlo, ¿no? Que puedes gastar un poquito más de lo que tenés. Pero lo que sí tiene que dejar el banco comercial, que eso lo va a definir el Banco Central, vamos a ver algunas cuestiones que hace el Banco Central, es lo que se llama reserva legal o encaje, que es un porcentaje
de los depósitos que no los pueden tocar, que tienen esta visión de poder dar respuesta a los ahorristas que quieran sacar su dinero. ¿Qué pasó en el 2001, por ejemplo? ¿No? Ustedes por ahí son muy jóvenes, no les veo mucho la cara, pero supongo que son muy jóvenes, más jóvenes que yo seguro. En el 2001 hubo lo que se llama una corrida, primero cambiaria y después bancaria, ¿no? Fue tanta la incertidumbre, el susto, que lo que iba a pasar en el país, y había muchos depósitos en dólares, que los ahorristas fueron a buscar en masa los dólares. ¿Y qué pasó cuando fueron todos a buscar los dólares? ¿Qué le pasó? ¿Qué opinan ustedes? Era una Y no pálida había estampida. reservas. Claro. Colapsó el No, sistema. no había más dólares, porque los dólares, había una previsión, como decíamos, un encaje, un 10%, un 15%, pero no estaban todos los dólares, porque esto, de alguna manera, es una rueda que después vamos a ver un poquitito cómo funciona. Entonces no estaban, y ahí fue, como dice ahí Lidia, se impuso el corralito para poder, de alguna manera, parar esa estampida, digamos, ¿no? Que tiene un impacto muy fuerte, más que todo en los ahorristas más chicos, porque son los que se enteran últimos, los que van a buscar, los que ya no hay. Generalmente los grandes ahorristas tienen una información distinta y pueden hacer otras cosas. Bueno, entonces, pero volviendo a lo nuestro, decimos que, como dos o tres cosas que tienen que ver con lo financiero. Una es que los bancos comerciales básicamente lo que hacen es tomar plazos fijos y otorgar créditos, ¿no? Van a pagar una tasa pasiva a los ahorristas y una tasa activa van a cobrar a los que van a buscar créditos. ¿Qué les parece? ¿Más alta la tasa activa que la pasiva o la pasiva que la activa? O sea, ¿es más alta la tasa de los créditos o es más alta la tasa de los plazos fijos? Créditos. De los créditos, exactamente. La activa, ¿no? Que ahí es donde en realidad una de las maneras, hasta hace 30 años, la forma más importante de financiarse de los bancos tenía que ver con esta diferencia, ¿no? Con esa diferencia entre tasas, entre lo que le pagaban a los ahorristas y lo que cobraban los créditos. Hoy, en un proceso de financiarización tan grande, hay un video ahí que cuando puedan mirarlo, que arranca más que todo en la Argentina con Martínez de Oz en el 76, pero que ha seguido su curso casi inevitablemente, digamos, inexorablemente, todo casi financiero. Entonces, casi todo hay una tasa de ganancia. Uno usa la SUBE y hay una cuestión financiera. Un desocupado hoy tiene una cuenta DNI y no tiene ingreso, ¿no? Un plan social, un potencial trabajo, por ejemplo, de hoy, también va a tener una cuenta DNI. O sea, ya hay ganancias en todo momento del sistema financiero, no solamente en esa relación plazo fijo, o sea, tasa activa o tasa pasiva, ¿no? Sino que hay también una toma de ganancias en la SUBE, en la cuenta DNI, en la cuenta, las cuentas que tienen los desocupados a partir de potenciar trabajo, en todos los que trabajamos en el Estado. Bueno, cualquier fideicomiso, digamos que hace mucho más fácil la vida, ¿cierto? La SUBE ha hecho mucho más fácil el tema del transporte, pero detrás de eso hay, digamos, una tasa de ganancia de algunos bancos, ¿no? Esto es la financiarización de todo el tiempo de todos nosotros, de todo lo que hacemos, digamos. Entonces, bueno, ahí hay un ingreso mayor que tienen el sistema monetario financiero. Bien, entonces acá al final dice en esta diapo que la base monetaria es resultante de sumar el circulante, ¿no? Y la reserva legal de los bancos. Circulante es lo que está SM1, digamos, menos el tema de los cheques, ¿no? Lo que tiene que ver con la cuenta corriente, y la reserva legal es el encaje, esto que tienen que guardar los bancos, que lo define un banco de bancos, que podemos ver alguna cuestión, que es el Banco Central de la República Argentina, Reserva Federal de Estados Unidos, todos los países tienen estos bancos centrales. Se generaron en los años 30 a partir del keynesianismo y la crisis de 1930. Es un banco que regula, establece algunas normas al resto de los bancos, ¿no? Entonces, si el Banco Central puede definir que aumente el encaje, decir, bueno,
hasta ahora era del 15%, pero a partir del mañana tiene que haber un encaje del 20%. Si hay un encaje del 20%, ¿ese qué impacto puede tener en la economía general? O al revés, decir, bueno, el encaje es el 15%, pero a partir de mañana lo vamos a bajar al 10%, el encaje, o sea, lo que se queda al Banco Central de los depósitos que tienen los bancos comerciales en general. ¿Qué les parece a ustedes? Si aumenta el encaje, ¿qué pasa? Y si baja el encaje, ¿qué pasaría? Se produce una devaluación. No, no, no por eso, no, no. Pero está bien, Marcelo, ¿eh? Acá está para eso, para poder plantear lo que nos parezca. Todo bien. Repito la pregunta. El Banco Central, que dijimos que es el banco que regula los bancos, puede aumentar o disminuir el encaje, o sea, la reserva legal. ¿Qué era el encaje de la reserva legal? Bueno, una parte, un porcentaje de los depósitos que tenían cada uno de los bancos, que tenía que quedar en custodia o tenía que estar, digamos, sí, inmovilizado, y el Banco Central tenía que ver que estuviese realmente inmovilizado, ¿no? Entonces hay un porcentaje determinado, ¿no? Supongamos que sea el 15%. El Banco Central puede hacer alguna resolución que diga que aumenta el encaje o que deja librado que puedan usar parte de ese encaje y bajarlo, ¿no? Si decimos, bueno, estaba en 15%, de repente el Banco Central dice, no, hay que subir el encaje al 20%. O sea, ¿qué quiere decir? Bueno, que todos los bancos comerciales, el Banco Francés, el Banco Nación, el Banco Provincia, Santander Río, bueno, todos los bancos comerciales tienen que subir lo que no prestan al 20%. O puede haber una resolución del Banco Central que diga, bueno, todos los bancos, provincia, nación, ciudad, el cooperativo, el Credit Coop, Superville, que labura con los viejos, bueno, todos bajan del 15 al 10%. Bueno, ¿qué impacto tiene eso en la economía? ¿Y quiénes son? ¿Qué perspectiva económica habla de tratar de aumentar el encaje? ¿Y qué perspectiva o qué escuela económica habla más de bajar el encaje? La reserva legal, digamos, ¿no? Esto que queda inmovilizado. Si aumentamos el encaje, es más difícil esto. Si aumentamos el encaje, en realidad estamos sacando plata de la economía, estamos enfriando la economía. Son más esas políticas más ortodoxas, más monetaristas, más neoclásicas, que plantean que para que no haya inflación, este, para que la cosa funcione mejor, hay que enfriar la economía, ¿no? Es un poco más lo que hizo, por ejemplo, el gobierno anterior de Juntos por el Cambio, con Sturzenegger, que era el- el director del Banco Central, hacía eso, trataba de sacar plata de... No, 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 no pierde, Aiza, no pierde su dinero ahorrado, sino que generalmente hay menos plata en la economía, los créditos tienen tasas de interés más caras porque hay menos créditos. Claro, son tasas de interés más altas, básicamente. Entonces hay menos crédito. Y sacan plata tratan de que no haya mucha plata dando vuelta, porque le sacas una parte de esa plata que tiene que ver con los créditos, ¿no? Cuando, al revés, o sea, cuando aumenta el encaje, el banco aumenta la tasa de interés. Cuando baja el encaje, el banco tiene que bajar la tasa de interés para sacar toda esa plata disponible que tiene. Entonces, claro, cuando aumenta el encaje, está reteniendo la circulación de dinero, porque se queda con más plata de la que estaba. Cuando baja el encaje hay más dinero disponible, hay más posibilidad de créditos y menos tasa de interés. Entonces, la política expansiva sería, una política expansiva monetaria es la que baja el encaje, baja la tasa de interés y aumenta la cantidad de créditos.
Una política más restrictiva es cuando aumenta la tasa de interés, aumenta el encaje y disminuye la cantidad de créditos. ¿Se entiende? Esa es una política monetaria, digamos, es una política monetaria, puede haber otras, pero esta es una como clásica, digamos, ¿no? Bien, vamos a hablar un poquito de esto. ¿Cómo vamos hasta acá? Vamos, ¿se va entendiendo? ¿Hay dudas, consultas, comentarios? Bien, bueno. Bueno, acá lo que se llama es la creación de recursos monetarios, o sea, cómo se genera el dinero en un país. ¿Cómo se genera el dinero? ¿Cómo se genera el dinero? A ver, ¿qué les parece? En Argentina, ¿quién genera el dinero? ¿Quién hace los horneritos tan necesarios? El Banco Central emite, bien. El Banco Central es que el que le tiene una maquinita, o sea, contrata, ¿no? Antes estaba la Casa de la Moneda, ahí, bueno, ya cuando estaba Vudú no estaba, y se acuerdan que Vudú ha tenido un montón de problemas judiciales con eso, ¿no? Con toda una cuestión que tenía que ver dónde se emitían, hay que emitirlo, digamos, unas características determinadas, etcétera, etcétera. Bueno, ahí se emite el dinero que necesita el país, el dinero físico, digamos, los papeles, el papel moneda, ¿no? Eso es una manera. Ya ni la maquinita tenemos. No, tenemos que contratar a ver quién hace los billetes. Bueno, esa es lo que se llama la emisión primaria o la creación primaria del dinero, que la define también el Banco Central, las cantidades, dónde se hace, las cuestiones de seguridad, toda esta cuestión, ¿no? Ahí lo que sucede, a ver si lo tengo un poquito más adelante. A ver si lo podemos ver. Eh, el Banco Central, entonces, por ejemplo, emite 100 pesos. De esos 100 pesos, devolver. Esos 100 pesos, supongamos que van al banco comercial, ¿no? De esos 100 pesos se va a ver una reserva legal que es del 5%. Entonces, en realidad, bueno, el banco se queda con, 100 con ese 5 pesos como reserva legal. Esos 100 pesos se lo van a dar a los agentes económicos, ¿no? Supongamos que tiene el banco 100 pesos y los otorga como crédito 100 pesos a determinados productores de, qué sé yo, primarios, industriales, empresas de servicios, créditos personales. Bueno, otorga 100 pesos en créditos, ¿no? De esos 100 pesos en créditos que otorga el banco, una parte, supongamos que 50 pesos, los van a usar. Productores van a comprar cosas rápidamente, van a comprar, qué sé yo, una máquina o insumos o lo que fuese, pero otros 50 pesos en realidad no los usan instantáneamente. Entonces, ¿qué hacen? Lo ponen de nuevo en el banco, ya sea en una caja de ahorro, en una cuenta corriente, o en algún caso dicen, che, como estos 50 mangos, yo no lo no voy a utilizar por 3 meses, lo pongo a plazo fijo. Entonces, esos 50 pesos vuelven a quedar inmovilizados en el banco. De esos 50 pesos, de nuevo, hay una reserva legal, una parte, digamos, ese 5% que queda como reserva legal, que es una reserva legal muy chiquita, y el resto se vuelve a prestar. Entonces, en realidad, esos 100 pesos iniciales que ingresaron son bastante más. No por una cuestión de que el banco hace trampa, digamos, sino porque una parte se presta a determinadas personas físicas y jurídicas, o sea, familias, empresas. Esas empresas usan una parte para el emprendimiento productivo, pero otra parte, como no la usan, no la quieren tener en la casa, la llevan de nuevo al banco, ya sea en cuenta corriente, ya sea en caja de ahorro o en algunos casos en plazo fijo. De nuevo el banco hace una reserva legal
sobre eso que le llega y lo vuelve a prestar nuevamente. A ver si acá, por ejemplo, en la columna E, o sea, la primera, vemos cómo de los 100 pesos que decíamos iniciales, se hace digamos, este gasto que hace el empresario, la familia, quien fuese que recibe el crédito, y vuelve a meter en el banco 45. Esos 45 de nuevo vuelven a ser usados, una parte, la mitad, la otra parte es reserva legal, y vuelven a otra vez a prestarse 20,25. O sea, esto se sigue haciendo vez por vez y se llega a ver que en realidad de esos 100 pesos iniciales que entraron al banco, en realidad tenemos al final 180 pesos, ¿no? Y no es que alguien se quedó con la plata, alguien la duplicó, alguien hizo trampa, sino que se da este proceso o este circuito que se llama emisión secundaria. Entonces, de los 100 pesos iniciales de moneda papel, llegamos que al final vamos a tener 180 pesos de emisión secundaria del dinero, ¿no? Que tiene que ver con estas entradas y salidas que se dan en el banco. ¿Se entiende esto? Por eso es tan importante, ahí digo una sola cosita más, es tan importante que el dinero vaya al banco, digamos, ¿no? Porque se genera este circuito de posibilidad de tener más dinero, ya no el dinero en papel, pero sí el dinero que circula entre préstamos, plazos fijos, cajas de ahorro, ¿no? Entonces se genera la posibilidad de una mayor cantidad de dinero que está disponible en función de la utilización de estos instrumentos financieros como son los bancos, ¿no? Los bancos comerciales. Por eso cuando el dinero va a la caja de seguridad, cuando el dinero se va del país, esto no se da. Entonces no hay un circuito, digamos, que permita generar de forma secundaria más dinero. Ahí sí vuelvo a la pregunta, ¿se entiende? Parece como de ciencia ficción, ¿no? ¿Están? Bien, vamos de nuevo. Miremos la columna, la primera columna, solamente. Lo otro dejémoslo por fuera. 100 pesos entran a un banco comercial cualquiera. Esos 100 pesos se lo dan, digamos, se otorga un crédito para comprar, qué sé yo, para un crédito personal, le otorgan a cualquiera de ustedes de 100 pesos. Ustedes reciben ese crédito y dicen, bueno, yo voy a gastar en realidad ahora solamente 20 pesos para comprarme una licuadora, qué sé yo, un televisor, lo que fuese, y me voy a quedar con algo más, pero una parte lo voy a poner a plazo fijo, 25 pesos a plazo fijo, y 20 lo voy a meter en la caja de ahorro. Entonces vuelvo a poner en el banco de esos 100 pesos, 45 pesos. A su vez, cuando el banco tiene esos 45 que le devolvió, o sea, primero tenía 100, pero después, cuando otorgó el crédito, en realidad, de los 100 pesos, volvieron estos 45. Entonces el banco dice, bueno, yo tengo que hacer una reserva legal, como dice, con los 100 pesos, hago ahora también una reserva legal, y presto estos 45 pesos. Se lo presto a otra familia, que también es un crédito personal. Esta familia recibe los 45 pesos y dice, bueno, voy a comprar un equipo de música por 10, me voy a quedar con 10 pesos más y 20 con 25, como dice ahí esa columna, la tercera fila de la primera columna, lo voy a meter de nuevo en el banco. Voy a poner también un plazo fijo de 10 y una caja de ahorro de 10 con 25. Entonces vuelve esa plata nuevamente al banco. O sea, primero había 100, después volvieron estos 45, después vienen los 20 con 25. Entonces el banco, ¿qué hace? Dice, bueno, hago la reserva legal también y lo presto. Se lo presto a otra tercera familia, ese dinero, ese menos dinero, que serían 20,25. Y vuelta,
sucede lo mismo. Entonces, si nosotros sumamos todas las vueltas que dio ese 100 pesos, ¿no? Que primero salieron una familia, la familia utilizó una parte, el resto la puso en el banco de nuevo, el banco dejó una parte de reserva legal, se la prestó a otra familia, mucho menos, pero se lo prestó. Esa otra familia también hizo lo mismo, una parte la gastó, la otra volvió al banco, entonces vamos generando lo que se llama la emisión secundaria del dinero. O sea, damos vuelta esos 100 pesos iniciales y vamos generando más dinero. En realidad no es más dinero físico, pero sí esto de la posibilidad de entrar y salir el dinero en el banco, ¿no? Y la posibilidad de generar crédito y de que cada una de las familias vuelva a poner una parte de ese dinero al banco. Entonces, esto es lo que se llama emisión secundaria. Entonces, pasamos de esos 100 iniciales, de esos 100 mangos iniciales, a un total de 180 en relación a esto que entra y sale, digamos, en el banco y que permite este circuito económico que se llama emisión secundaria. No sé si ahí se entendió algo más. Sí, dice Aiza, no sé si por qué. Bueno, después leanlo de nuevo ahí en el de Santi se está explicado sencillamente y hay ejemplos y se muestra, pero es esto, ¿no? Como, por eso digo que es muy importante que los bancos funcionen bien, que puedan tener tasas de interés acordes, líneas de crédito piolas, digamos, porque permite esto, digamos, ¿no? Permite que haya mucho más movimiento económico, ¿no? Si la plata va a la caja de seguridad, queda ahí muerta, no hay, la caja de seguridad no genera nada, es todo secreto, digamos, ¿no? Esto es todo esto se conoce en todos lados. Si se va del país, tampoco genera, ¿no? Si se va del país un plazo fijo en Montevideo, Bahamas, Puerto Rico, Panamá, donde sea, no genera todo esto. Entonces, si el dinero como plazo fijo entra a un banco, permite esto de arrancar con 100 pesos y terminar con 180, como movimiento económico, ¿no? De entrada y salida de ese dinero. Entonces, es importante que funcionen, digamos, estas instituciones, ¿no? Tanto las del Estado, porque nosotros tenemos, o sea, tenemos el Banco Central, que ahora vamos a ver algunas características, que es un banco regulador, un banco de bancos, y después tenemos los bancos comerciales. Los bancos comerciales son los que vamos nosotros. El Banco Central ninguno de nosotros no los conocemos, no sabemos dónde están, está ahí en la Plaza de Mayo, ahí al ladito, pero no tiene sucursales, sino que es un solo lugar, ¿no? Y ahí, bueno, plantea esto de la emisión de dinero, controla el resto de los bancos, es un supervisor, digamos, de los bancos, ¿no? Los comerciales tenemos comerciales privados, comerciales públicos y comerciales cooperativos. ¿Los públicos cuáles son? Los bancos comerciales públicos. Seguramente alguno habrá tenido alguna relación. Que tiene mucho peso económico. De provincia. El Banco Provincia, el Banco Nación, Banco Ciudad de Buenos Aires, también es muy importante. Antes sentían banco, por ejemplo, en La Plata tuvo un banco municipal, que tuvo hasta los 90. Había otros bancos municipales que ha habido todo un proceso en general de concentración, o sea, menos bancos con mucho más depósitos, con mucho más volumen de depósitos, y hubo también políticas dirigidas, más que todo con el liberalismo, ahí con Cavallo, hubo políticas muy fuertes de concentración de bancos. Eh, Hubo bancos municipales, hubo muchos bancos provinciales que fueron cerrando o se privatizaron, entonces queda ahora el Banco Provincia, Ciudad y algunos más, no muchos más. Y hay bancos cooperativos, en realidad hubo durante los años 60 y 70 un movimiento muy interesante de cajas de crédito que se llamaban. Que había una legislación que Cavallo también, Martínez de Oz, no, Martínez de Oz la cerró, que eran cooperativas, que eran cajas de crédito, que eran como banquitos locales. Entonces la gente podía llevar sus depósitos ahí en pueblos de 10, 20, 30 mil habitantes, y esas cajas de crédito que eran cooperativas después otorgaban a los comerciantes, a los profesionales, a las clases medias de los pueblos, le otorgaban créditos muy de cercanía, ¿no? Conocían quiénes eran, cómo funcionaban, qué hacían. Esa caja de crédito con una circular de Martínez de Oz las desaparece y ahí se crean varios bancos cooperativos. Por ejemplo, en La Plata estaba el Banco Cooperativo de La Plata en 6 y 48. El Banco Crédito Provincial en 750 también era cooperativo, el Banco Mayo.
Bueno, había como 10, 12 bancos cooperativos en todo el país. Esos fueron desapareciendo y solamente ¿cuál es el que queda hoy? El Banco Cooperativo de Argentina, que tiene como sigla otra forma de ser banco, Credicop. el Credicop. O también dicen la banca solidaria, ¿no? Son como, bueno, ese es cooperativo. Entonces tenemos bancos cooperativos, bancos públicos y bancos privados. Y de los privados también hay una gran diferencia entre cuál y cuál. ¿Qué les parece? La banca privada. Muchísimo peso, ¿no? Mucho poder económico. Los bancos nacionales y los bancos internacionales, extranjeros, ¿no? Los bancos internacionales, que yo, Santander Río, Itaú, eh, El macro. francés, Macro, ¿no? Tienen mucho, mucho peso. Bueno, esos son los bancos comerciales con los que nosotros interactuamos y donde se da esa emisión secundaria en todos los bancos comerciales. Entran 100 mangos y salen 180, o más o menos, eso de acuerdo al encaje, como sea, pero van esa línea, digamos, ¿no? De la posibilidad de ir de alguna manera duplicando, o no sé si duplicando, pero de alguna manera multiplicando o haciendo más ese dinero que entra. Entonces es muy importante esta parte de la creación, ¿no? Secundaria. La primaria, la que dijimos, la emisión, y la creación secundaria es esta que hacen los bancos. Bien. ¿No? Bueno, y acá están algunas de las funciones que ya las fuimos diciendo de alguna manera, ¿no? Del Banco Central. La emisión de Emite. dinero, ¿cómo? Perdóname. Es el que emite, digamos. Dinero. Claro, es el que emite dinero, ¿no? La emisión primaria es esa la que hace el dinero, ¿no? El control de circulante para ver cuánto circulante hay, cuánto se emite. Esto tiene que ver después con déficit fiscal y con todas esas cuestiones, ¿no? De cuánta emisión hay, ¿no? El año pasado, por ejemplo, de la pandemia se emitió muchísimo, ¿no? En función de que Argentina no tenía crédito internacional, no tenía producción porque estábamos todos medio parados, bueno, una fuerte emisión. Regula y controla la actividad bancaria, quiere decir, bueno, un poco lo vimos, ¿no? La reserva legal dice cuánto sí, cuánto no, puede aumentar o descender la tasa de interés. También puede hacer lo que se llama los redescuentos, que serían como préstamos que hace el Banco Central a los bancos comerciales, ¿no? Es un banco de bancos que se llama, ¿no? Un banco que controla, regula, supervisa, acompaña, protege en algún caso al resto de los bancos, ¿no? Y el control de ingreso y egreso de divisas, todo el tema de las reservas internacionales de nuestro país, seguramente habrán escuchado, ¿no? Aumentó la reserva, bajó la reserva, para qué usamos las reservas, si se hace el pago al Fondo Monetario con reservas o no. Bueno, esas reservas son del Banco Central, ¿no? Es el que tiene ese monto de reservas, que ahora debe andar en 35.000, 40.000 millones de dólares, que son, digamos, como el colchón donde cuanto más fuerte, más grandes son las reservas, tiene más fortaleza para poder paliar crisis económicas internacionales, ¿no? Como por ejemplo tener que pagar créditos y no tiene de algún lugar en particular, entonces lo pagan desde ahí. Si el dólar, ¿no? Muchas veces el año pasado hubo una fuerte presión sobre el dólar, más que todo hacia fin de año. ¿Y qué hacía el Banco Central? Salía a vender dólares para bajar el precio. Esos dólares que vendía el Banco Central no salían, salían de las reservas que tenía el Banco Central, ¿no? Por ejemplo, que es una de las principales cosas que se acusa al gobierno anterior, al gobierno de Juntos por el Cambio, que recibió 44.000 millones de dólares del Fondo Monetario entre el fines del 18 hasta fines del 19, en un año 44.000 millones de dólares, y se las gastó básicamente para eso, para intentar que el dólar no subiera. Entonces vendía dólares todo el tiempo para que el mercado cambiario bajara la cotización del dólar. Eso no ocurrió y esos 44.000 millones de dólares no se utilizaron para nada, solamente para eso. No se utilizaron ni para hacer escuelas, carreteras, mejoras de todo tipo, sino que se utilizó solamente en ese sentido. Entonces hay una fuerte acusación en ese sentido, ¿no? De utilizarlo
con una cuestión financiera que no cumplió su cometido tampoco, porque después se terminó yendo a un corralito que sigue hasta hoy, digamos, de cepo cambiario, bueno, como se quiera llamar, de no compra de divisas. Bueno, entonces estas son las funciones del Banco Central, básicamente, muchas más, pero más que todo es esta de regulación. Bueno, y los bancos comerciales, reserva de valores, captación de ahorros, canalización hacia préstamo, esto lo vimos. Financiación de actividades productivas, función compartida con el mercado de valores. Las bolsas, por ejemplo, son los mercados de valores más conocidos, son las bolsas de comercio, ¿no? En distintos lugares, en distintos lados. La financiación de actividades productivas tal vez sea uno de los roles más importantes, ¿no? Hay bancos que están más, tiene que ser el Banco Provincia, Banco Nación, es más para las pymes, sector agropecuario, ¿no? En general hay un planteo, y esto se viene dando desde la concentración en la economía, que generalmente se le presta más al que más tiene, no al que menos tiene, ¿no? Tal vez los bancos de fomento, como es el Banco Provincia, Banco Nación, han tenido un rol más, si se quiere, eh, otorgar o generar líneas de crédito que mejoren la situación de aquellos con dificultades financieras, pymes, cooperativas, microempresas, economía social. Aunque hay una serie de normas que se llaman las normas de Basilea, que son generales para cualquier persona que vaya al banco. Entonces, si uno va al banco a buscar algo, tiene que llevar una carpeta donde tiene que no ser moroso, no estar en el veraz, tener determinadas garantías, Claro, debe tanto. cumplir con ciertos requisitos. Exactamente. Entonces, a los más jodidos, por así decirlo, les es muy difícil llegar a un crédito bancario. Entonces, en general, lo que se viene planteando, y esto se ha hecho mucho en Brasil, y se viene planteando de todo el sector de la economía social, que tiene que haber créditos no bancarios. ¿Qué quiere decir eso? Que no respeten esas normas de Basilea, porque si no se las van a quedar siempre aquellos que están limpios, que son los que están más grandes, digamos. Pero aquel que se tiene que ganar el día a día con el laburo que hace, es muy difícil poder obtener, digamos, un crédito con estas normas de Basilea, con estos requisitos que decías recién, Marcelo. Entonces, bueno, el tema del crédito no bancario es un poco lo que más se plantea, ¿no? De poder llevar adelante a partir de un proyecto concreto, a partir de lo que se llama este, las garantías de confianza, digamos, ¿no? Que el vecino avale lo que vos vas a hacer, o que un grupo de productores avale lo que hace cada uno, ¿no? Ahí hay hay un área en el Ministerio de Desarrollo Social que se creó en el 2006, que se llama la CONAMI, Comisión Nacional de Microcrédito, que va en ese sentido, digamos, ¿no? Todavía es muy poco el volumen de crédito, pero va con una lógica de apoyo financiero no excluyente, sino inclusivo y que permita generar mejoras en los procesos de producción, ¿no? Eso es lo que se llama microcrédito, finanzas solidarias, finanzas éticas, bueno, hay como distintas líneas de laburo. ¿Hasta acá cómo vamos? A ver, Bien. acá que no me había perdido, que dice Camila, por ahí no viene al caso, pero cuando la gente empezó a comprar dólares y cambiaron al mercado negro, generó la baja de reservas, por eso no dejaban comprar dólares, restringieron la compra. Claro, sí, 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 eso también, o sea, lo que decíamos, la presión sobre el dólar en un país como el nuestro es uno de los primeros, los problemas más graves estructurales. Por un lado, por esto de la fuga, ¿no? De gente, o sea, generalmente los que compran dólares, así como lo planteas vos, son unos 5 o 6 mil millones de dólares por año, que es un numerito. Pero vos fijate que en ese año, del 2018-2019, se fugaron, se fueron 44 mil millones de dólares. O sea, que hubo otros que estuvieron especulando, ¿no? Aquellas familias que, clase media, media alta, que tenían unos mangos, iban y compraban dólares, después los cambiaban de a poquito, bueno, toda esta cuestión. Sino que hay otros que son los que realmente jugadores de peso que especulan, que generan estas corridas, que tienen grandes ganancias, ¿no? Y que dejan el país recontra endeudado, digamos, ¿no? Pero algo de eso también hay, por eso también en un momento no se podía comprar, ahora que se pueden comprar 200 dólares, ¿no? Con ciertas características. Y después, bueno, está el mercado negro, ¿no? Que el blue, para ponerle un eufemismo.
Bien, ¿vamos hasta acá? Si vamos hasta acá, le vamos a meter un poquito al sector público. Esperen que compartiendo, dice acá. Acá. ¿Se ve ahí, no? Sí. Bien. Bueno, el sector público, lo que hay estos son Power que tienen ustedes ahí en la cursada, en las clases teóricas. Acá al principio es más que todo qué fue sucediendo con el sector público, ¿no? En realidad el sector público podemos pensarlo más parecido a lo que se empieza a dar en esta etapa más contemporánea, tiene que ver con ese mercantilismo. ¿Se acuerdan que vimos? Siglo XV, XVI, ahí cuando se descubre, o bueno, se llega a América, no se descubre, sino que se llega, se coloniza, y arrancan España y Portugal como potencias, pero después se quedan Inglaterra y Francia con todo eso. Y ahí hay un fuerte desarrollo del sector público planteado más que todo para la comercialización y la industrialización, ¿no? Un proceso muy incipiente de industrialización, pero muy proteccionista. El Estado se pone muy proteccionista, no quiere que entre nada más que materias primas, se exportan las manufacturas, no deja que se lleven máquinas ni procesos, digamos, como muy fuerte, más que todo en Inglaterra, Francia. Y bueno, ahí muy claramente un fuerte desarrollo en ese momento de metidos para adentro para crecer desde el punto de vista de la industrialización y la comercialización. Después de eso, las ideas más clásicas, ¿no? Smith, Ricardo, ¿no? Siglo XVIII, ahí se plantea que haya qué tipo de Estado. Los clásicos, ¿qué tipo de Estado planteaban? ¿Un Estado interventor o un Estado chiquito? Clásicos, Adam Smith, Ricardo, Malthus, Say. ¿Qué opinan? No me llegan. No hay. No escuché. Ahí va. ¿Qué decíamos? Mercantilismo, un Estado fuerte, proteccionista y que banca el tema de la comercialización y de la industrialización, ¿no? Entonces, en Inglaterra y Francia, básicamente, fortalecen lo interno y protegen las fronteras, compran solamente materia prima, exportan manufacturas, ¿no? Es un Estado bien intervencionista. Después, cuando eso se desarrolla, siglo XVIII, vienen las ideas clásicas de Smith, Ricardo. ¿Y qué tipo de Estado plantean ellos? ¿Qué dicen? ¿Que hay que seguir en esa línea de intervención? Plantean un Estado pequeño, limitado, como dice Yelena ahí, o un Estado mínimo, digamos, que solamente, claro, plantean el libre mercado, o sea, que solamente ese Estado va a dedicarse a cuestiones de seguridad, defensa de la nación, ¿no? Como determinadas cuestiones más generales, que el mercado no las puede llevar adelante, ¿no? Todo lo demás, todo lo que pueda hacer el mercado, que lo haga, ¿no? Pero primero fueron muy interventores. Después, cuando llegaron primero, dijeron, bueno, basta, ahora vamos por el libre cambio, vamos por la libertad, vamos por que el Estado no se meta. Ahí, ¿no? Después vienen también los neoclásicos y viene también la Revolución Rusa, ¿no? Los marxistas. De alguna manera, principio del siglo XX,
suceden procesos sociales muy, muy fuertes, muy disruptivos, ¿no? Primera Guerra Mundial, nacimiento de las economías planificadas colectivistas, o sea, de la Unión Soviética, viene la crisis del 29 y ahí de alguna manera hay una vuelta, ¿no? Como respuesta también al socialismo, al comunismo y como respuesta, digamos, a las ideas neoclásicas que ya no dan respuesta, digamos, si hay una crisis muy fuerte como es de los 30, se plantea esto del keynesianismo, ¿no? De la fuerte intervención del Estado en la economía. El keynesianismo, bueno, viene a plantear que se puede haber que hay crisis, que hay momentos de auge, que no está todo en armonía, sino que hay distintos momentos dentro del capitalismo y que es necesario que el Estado intervenga, que intervenga con instituciones, que intervenga aumentando el poder de compra, que es esto la demanda efectiva, que intervenga produciendo también el Estado, bueno, que haya una fuerte intervención del Estado. Esto empieza en el 30 y llega hasta cuándo? Con fuerza, digamos, y empieza ahí a haber un debate, ¿no? Que ya no, el Estado no está tan bien visto, por así decirlo, ¿no? Empieza a haber un debate de la necesidad de que el Estado se corra, volver. En Argentina, ¿cuándo empieza más que todo? ¿Cuál es el momento ahí de quiebre? ¿Los 70? Sí. ¿En qué año? ¿O en qué momento? Digo año, pero. Porque si me dijera 72 te diría que no. 76, claro, con el golpe, ¿no? Con la dictadura, ¿no? Hay un proceso ahí de reestructuración social, digamos, con la desaparición de 30.000 detenidos desaparecidos, también con la ruptura del tejido productivo, con la financiarización, como decíamos al inicio, de con Martínez de Oz, bueno, con muchas cuestiones económicas y con un retiro fuerte del Estado en la economía, ¿no? Acá, bueno, acá hay como una especie de, de resumen, ¿no? El caso argentino, hasta 1930, modelo agroexportador, claramente proveedor de materias primas a los países desarrollados como Inglaterra, Francia, Estados Unidos, en el inicio, digamos, en ese momento. Hay una crisis muy fuerte, primero en la Primera Guerra Mundial, pero después se da más fuerte en los 30, y ahí se toma esta decisión de decir, che, esto vino para quedarse, hay que cambiar, no tenemos que producir solamente materias primas, sino tenemos que desarrollar en industria que sustituya las importaciones que podamos sustituir, ¿no? Y ahí se da LISI, ¿no? El modelo industrialización por sustitución de importaciones, y el Estado comienza también a tener una producción propia, ¿no? Con ciertas, más que todo, industrias básicas, ¿no? Somisa, que era acero, petroquímica, el tema de YPF, digamos, ¿no? De otras necesidades energéticas, el gas, la electricidad, empresa de transporte, ahí la estatización de los ferrocarriles, la comunicación, ¿no? Ahí aparece el tema de Entel, digamos, como una sociedad del Estado. Y también de lo que tiene que ver con la salud, ¿no? Con los servicios sociales, como el tema de salud, educación, niñez, ancianidad, trabajo, ¿no? El Estado como un fuerte interventor planteando esto de un estado de bienestar, ¿no? Que tal vez no llegó a tener ese rol en la Argentina, pero que en otros países de Europa, Estados Unidos, aunque la Argentina del peronismo, digamos, de ese primer peronismo, de 45-55, genera condiciones que nunca había tenido ningún pueblo en Latinoamérica, ¿no? Con toda esta intervención de la economía y con una distribución del ingreso cercana al 50-50, o sea, 50% para los trabajadores y 50% para el capital, digamos, ¿no? Un estado muy, muy distinto al que se vivía los 10, 15, 20 años antes, ¿no? Entonces, este es el caso argentino de la intervención fuerte del Estado en los distintos aspectos de la economía y también de las políticas sociales relacionadas con el consumo y con la situación de las personas en ese momento. En el 70, como decíamos, empieza este ciclo neoliberal, ¿no? Que arranca ahí en el 73 en Chile, después se traslada a toda Latinoamérica a partir de las dictaduras militares, que producen básicamente
una lógica financiera, generan deuda externa, son los que primero generan el problema de la deuda externa en nuestro país y también en el resto de Latinoamérica. Una serie de privatizaciones, hay una primera oleada de privatizaciones y un proceso, como decíamos, de financiarización donde hay menos bancos, se rompen las cajas de crédito, hay una lógica, comienza a desaparecer la lógica productiva y sí la lógica especulativa financiera, ¿no? Comprar dólares, ponerlos en plazo fijo, venderlos y comprar dólares, y eso daba una ganancia de dólares que era increíble, digamos, tiene que ver con la deuda externa que se iba agrandando y que esa deuda no tenía que ver con un impacto productivo, sino con esto que decíamos, la compra y venta de dólares, ¿no? Lógicas financieras que comenzaron a tener un sentido que nunca habían tenido en nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, a partir de eso empieza este proceso más de financiarización, ¿no? De ganancia financiera especulativa sin relación con lo productivo, ¿no? Hay un proceso de quiebre de muchísimas pymes en esa etapa, ¿no? Hay también un proceso de importación muy grande, de apertura. ¿Se acuerdan esa propaganda? Seguramente la han pasado muchas veces, en muchos lados de la silla, ¿no? Si era argentina o era importada, cómo se rompía si era argentina, que la importada era mucho mejor. Entonces, en ese proceso de destrucción del tejido productivo, con la represión de los trabajadores, la imposibilidad de hacer huelgas y defender el trabajo, digamos, el puesto de trabajo, bueno, fue un proceso que avanzó mucho, digamos, con esas ideas. Y ese proceso siguió lo que fue el periodo del menemismo con Cavallo, eso se profundizó, ¿no? Ahí hay un decreto muy importante que hace en el 2001 Cavallo, que es el proceso de descentralización y de desregulación de la economía, donde hay un montón de funciones que tenían de regulación, de control de la economía que desaparecen como tales. El caso que yo conozco más en el agropecuario, la Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carne, que regulaban los precios, que ponían un precio mínimo para los productores, desaparecen. El INTA casi desaparece una parte, desapareció el IFONA, que era el Instituto Forestal Nacional, muchos espacios de regulación y de apoyo a productores pequeños, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, la yerba mate, bueno, un montón de organismos que apoyaban, que eran del Estado, desaparecen, ¿no? Con mucha potencia y cambia, también se reestructura más el país, haciéndose solamente cada vez más primarizado, o sea, volviendo a esa estructura más agroexportadora y sobrando una gran cantidad de trabajadores que son los que eso no había pasado en Argentina hasta este momento, ¿no? Que siempre el trabajo era lo que había, solamente había un pequeño desempleo del 2-3% y bueno, al 2001, finalizar todo ese ciclo, o por lo menos finalizar de la manera que se daba, llega a haber más del 20% de población desocupada, ¿no? Entonces, bueno, hay un proceso ahí de destrucción de mano de obra muy grande. Después de eso, kirchnerismo, ¿no? Con una vuelta del Estado, pero no una vuelta estructural como había sido la que estaba antes de los 70, bueno, como que vamos y venimos, digamos, con políticas en algunos casos más de mayor intervención del Estado y en otros casos con menor intervención del Estado, ¿no? El caso de lo que viene, lo que fue Juntos por el Cambio y el anterior gobierno en el que estamos ahora. Esto es lo que se viene viendo, digamos, ¿no? Como que ha pasado en líneas generales con el Estado Nacional. Yendo más a lo instrumental, dos o tres cositas y después ya vamos a ir cerrando. ¿Cuántos somos en momentos? Fija, 16. Bueno, esto es un poco el sector público, ¿no? Como es sistema, sector público financiero y no financiero. El financiero un poco lo vimos, ¿no? Banco Central, Banco Nación, el Banco de Inversiones, los bancos provinciales y de Cava y los bancos, bueno, eso sería el sector público, Banco Ciudad, bancos provinciales, Banco Provincia, por ejemplo, de Buenos Aires. Y el no financiero, el sector público nacional, la administración nacional, empresas y sociedades del Estado, quedaban muy pocas. Hoy algunas de las empresas nacionales ya no son, antes eran
empresas públicas hoy son sociedades anónimas. Por ejemplo, el caso de YPF hoy es una sociedad anónima, donde la mayor participación es del Estado, pero sigue siendo una sociedad anónima. Y la Administración Nacional, tanto los ministerios como algunas más descentralizadas. Ministerios, bueno, toda la cantidad de ministerios que hay, con nosotros tienen que ver más, ¿no? Con el trabajo social, el económico, de producción, desarrollo social, de vivienda, bueno, una gran cantidad de ministerios que educación, salud, que tienen que ver con la política económica, social, y los estados provinciales y municipales, ¿no? Provinciales, un estado muy grande como es el de la provincia de Buenos Aires, y municipios también muy diferentes, ¿no? Un municipio del interior, que seguramente algunos son del interior, tiene una lógica muy distinta, un municipio de 10, 20.000 habitantes, a un municipio como La Plata, como La Matanza, como Avellaneda, ¿no? Municipios más complejos, con otras posibilidades de hacer también, ¿no? Bueno, acá se plantean un poco qué es lo que brinda el Estado. O más que lo que brinda el Estado, uno puede decir, bueno, ¿cuáles son los servicios, los bienes y los servicios públicos? Los bienes y servicios públicos, algunos son ofrecidos por el Estado y algunos son gratuitos. Y otros no son gratuitos, son pagos, ¿no? Los servicios gratuitos que brinda el Estado, justicia, seguridad, defensa, educación, salud, también hay algunos de estos servicios que son públicos, pero que no son gratuitos y no son del Estado, ¿no? Parte de hospitales privados, la educación privada, ¿no? Esos son públicos, digamos, porque lo pueden usar cualquiera, pero son pagos y no son del Estado. Hay bienes pagos, como el caso de los combustibles, YPF. Hay servicios, cuando hablamos de servicios, el pago de los servicios son tarifas, se denominan tarifas, como esto que decimos, las comunicaciones, lo que tiene que ver con aerolíneas, el pasaje, bueno, con distintos servicios que hay que pagar. Y las tasas las tasas generalmente las tienen los municipios y tienen que ver con el pago de una contraprestación. Por ejemplo, el más conocido es el de alumbrado, barrido y limpieza. Es una tasa que se paga por el ABL, se dice, ¿no? Por el alumbrado público, por la limpieza, el recolector, por el barrido de las calles, ¿no? Esa es una tasa la más común. Acá está todo el debate de gasto público, ¿no? Si es muy alto o bajo o intermedio el gasto público de nuestro país. Entonces, con respecto a otros países, esto es para el 2015, fíjense que el gasto de Argentina es casi el 41%, bastante menos que los países como Francia, por ejemplo, que tiene 56, o como Italia, que tiene 50. Poco menos que los países del norte, de Europa. Bueno, hay como ciertos debates que se dan acá, ¿no? Y si uno lo mira con Chile, es un poquito más alto, pero tampoco es tremendamente más alto. Chile es el bastión del neoliberalismo acá en la región, ¿no? Esto es, digamos, lo que vimos recién anteriormente tiene que ver con el gasto público. Ahora, ese gasto público, ¿cómo se financia? Hay varias formas de financiar, pero básicamente lo más importante de financiamiento tiene que ver con los impuestos. Y los impuestos hay como dos grandes grupos. Uno que tiene que ver con los impuestos relacionados con que se clasifican por la aplicación de esos impuestos, que son directos o indirectos, y otro que tiene que ver por su incidencia de los impuestos, si son progresivos, proporcionales, regresivos. Por su aplicación directos es cuando lo que hacen es graban, o sea, le sacan a las personas, a las sociedades, por una manifestación directa de riqueza. Esa manifestación puede ser el ingreso que tienen, pueden ser los bienes personales que tienen, puede ser a una propiedad en particular, o puede ser, como por ejemplo, una casa, o puede ser a un auto, digamos, en particular, ¿no? Entonces, lo que hacen es, a una manifestación directa de riqueza, se le cobra un impuesto, se lo graba, le ponen un monto que deba pagar, ¿no? Esos son los directos, que son más justos socialmente, ¿no? El que más tiene, ¿no? Si uno tiene un auto de lujo, va a pagar más que si no tiene auto, si tiene un auto cualquiera, digamos, ¿no? Los impuestos indirectos son aquellos que graban, o sea, le pagan el consumo, sin importar quién lo consume, sino que es el más común, es el impuesto al valor agregado, el IVA.
que cualquier cosa que nosotros consumamos tiene un 21% de impuesto. El impuesto a las bebidas alcohólicas, a los cigarrillos, ingresos brutos, que es provincial, esos son impuestos indirectos, ¿no? Impuesto, por ejemplo, el ingreso bruto es impuesto a las ventas. Todo lo que se vende tiene un 1,5 o 2% de impuesto. Y por la incidencia es, bueno, progresivo es si aumenta la incidencia de ese impuesto a medida que aumenta el ingreso, proporcional si siempre es igual, y regresivo si incide más en aquellos que tienen menos que aquellos que tienen más. Estos son los tipos de impuestos, las características de los tipos de impuestos, y el impuesto, como decíamos, es la principal fuente de financiamiento que tiene el Estado. Bueno, acá lo que se ve es este tema de la estructura tributaria, ¿no? Que es importante para ver, porque decimos, bueno, el Estado tiene ese 40% del PBI, pero ¿quién banca? ¿Quién le pone el hombro a la plata que necesita el Estado para poder llevar adelante la política económica, la política social, de salud, de educación, todo? Entonces acá se ve cómo en nuestro país, más que todo, eh, digamos, los impuestos que más sostienen tienen que ver con el IVA, básicamente, ¿no? Fíjense, acá hay un 47, cuando dice, ¿no? Argentina 2015, la primera columna, hay una fila que dice bienes y servicios, eso es IVA, básicamente, 47,5. O sea, el principal impuesto que va a sostener los gastos que realiza el Estado tiene que ver con un impuesto al valor agregado, o sea, con un impuesto indirecto, un impuesto regresivo, porque aquel que no tiene nada y compra algo en un kiosco, en un almacén de barrio, está pagando el IVA, por más que no se lo facturen, está pagando el IVA. Y aquel que tiene mucho, que también paga el IVA, pero que no le va a impactar la estructura de ingreso que tiene, ¿no? Y los impuestos que deberían tener un peso mayor para hacer más justo, digamos, la carga tributaria en aquellos que más tienen, serían estos relacionados a ingresos y ganancias, ¿no? Que está el tema de impuesto a las ganancias, impuesto al patrimonio, impuesto a los bienes personales. Fíjense, Argentina acá en el 2015 tenía 20,6, Australia 50,6, Canadá 47,8, Estados Unidos 49. Y eso que en este momento, para el 2015, había mejorado bastante, porque, por ejemplo, contribución de seguridad social, con el menemismo, Argentina había desaparecido todo el sistema de jubilación pública, era mínimo, inexistente. Entonces acá no había ingreso directamente en esta columna esta fila de contribución de seguridad social. En 2009 hay una reestatización de las AFJP, que eso provoca, digamos, que nuevamente nuestro país pueda tener un ingreso relacionado con las jubilaciones, ¿no? Que eso generó el progresar, ¿cómo se llama? No me sale el crédito para la vivienda, bueno, el procrear, el progresar, el procrear, bueno, y otras políticas, la asignación universal por hijo, todas esas nacieron desde ese fondo, ¿no? Que si no estuviese, sería muy difícil sostenerlo. Entonces, acá vemos que la estructura tributaria demuestra que el mayor peso en la Argentina, a comparación de otros países, está en lo que tiene que ver con los impuestos indirectos que gravan más que todo el consumo y generan una situación eh, regresiva en función a quién se le cobra y quién no los impuestos. Esta tiene que ver con, bueno, la presión tributaria. Acá no lo vamos a ver mucho más porque ya creo que ya me estoy perdiendo en la clase. Y acá se ve, bueno, cómo ha sido la presión tributaria en Argentina, que sí hay un aumento, digamos, se nota ese aumento, ha sido importante desde el neoliberalismo más extremo, que fue del 91 al 2001, ¿no? Ese proceso tan fuerte de Menem, Cavallo, la desaparición de la FJP, ahora, digamos, con un porcentaje, un aumento bastante importante de la presión tributaria en Argentina, que todavía, como decimos,
los impuestos indirectos tienen un peso importante, ¿no? 14,6 sobre 9,4, que serían estos impuestos indirectos. Bueno, ¿cómo estuvimos? Los que quedamos, cómo lo vieron? ¿Qué les parece? ¿Dudas? ¿Consultas? Acá fuimos un poquito más rápido con el tema del sector público, ¿no? Más un raconto general de lo que sucedió con el sector público en diferentes momentos. Un poco este tema del tipo de impuestos, cómo se sustenta el Estado, por dónde se financia. Por ahí decir una cosita más ahí del sector público, todos los años tiene que hacer, y lo presentó ahora hace muy poquito en esta crisis que hubo pospaso, un proyecto de ley de presupuesto. La ley de presupuesto es la ley de leyes, digamos, que ordena anualmente cuáles van a ser las distintas políticas en función de lo que se presupueste, digamos, ¿no? O sea, se hace primero un análisis macro de qué se supone que va a suceder en términos de precio del dólar, aumento del Producto Bruto Interno, o sea, cuánto va a crecer el país, la inflación que se supone que va a haber. Bueno, hay una serie de presupuestos en función de lo que va a suceder y después se determinan para cada área cuáles van a ser las partidas presupuestarias, ¿no? Eso se hace siempre a fin de septiembre, se debate en las cámaras y después se aprueba para poder tener al año siguiente un presupuesto de acuerdo a las escuelas, de acuerdo a las visiones, de acuerdo a las tensiones, de acuerdo al poder, a las presiones, las disputas que se pueda obtener, ¿no? Entonces esto se hace todos los años, ¿no? Y ahí también se establece en qué tipo de impuestos, dónde va a venir la recaudación del Estado, etc. Así que bueno, por lo que veo, se entendió algo, por lo menos, se entendió. Si tienen algo más, si no estaríamos dejando. Pero si tienen algo, bueno, buenísimo. Bueno, entonces dejamos acá y nos veremos de acá semana que viene o de 2 semanas. ¿Eh? Que anden bien, buena semana, un abrazo.